Bienvenidos a la unidad 4 de referencias. Mi nombre es Marta Susana Hernández Larios. Les recuerdo que se encuentran los documentos, recursos y actividades para que puedan complementar más su aprendizaje de APA en su séptima edición. Damos inicio con los elementos básicos. Las referencias son el listado con la información completa de todas las fuentes que se han citado en el texto. Son necesarias para la correcta atribución de la autoría. Para organizar las referencias se debe realizar la categoría de las fuentes. Las fuentes se organizan alfabéticamente por apellido del primer autor. El interlineado es doble, se usa sangría francesa y se debe de tomar en cuenta los elementos esenciales. Uno de los elementos esenciales es el autor. El autor, cuando es individual, se incluye el apellido, seguido de la inicial del nombre, y si el autor en la obra original incluye un guión, se debe respetar tal y como está. Si existen de 2 a 20 autores, se mencionan todos los apellidos e iniciales de nombres. El último elemento se incluye con una Y. Si existen más de 20 autores, se incluyen los primeros 19 autores y se omiten los siguientes con 3 puntos, hasta llegar al último autor. Si no tiene autor, al igual que en las citas, se incluyen las primeras palabras del título de la obra, o si el autor es explicitado como anónimo, se utiliza esta palabra. Otro elemento esencial es la fecha. Con respecto a la fecha, el primer dato que se solicita es el año, pero en algunas fuentes como periódico o las páginas web se usa la fecha completa con año, más el día y el mes. En inglés es año, mes y día. Si una fuente no tiene fecha, se usa nada más la sigla SF, al igual que en la cita. Otro elemento esencial es la fuente, pero antes de pasar a la fuente tenemos que incluir el título. El título se pone en cursiva cuando la obra es independiente. El título se pone regular para el caso de obras como el capítulo de un libro, artículos científicos. Una obra sin títulos se da en muy pocos casos, pero si sucede eso, entonces se hace una breve descripción de la obra con nuestras propias palabras. Si el título está en otro idioma, se incluye una traducción entre corchetes. Ahora sí, pasamos a la fuente. Cuando son periódicas, es decir, que se publican con cierta frecuencia, como son las revistas científicas, los diarios y los blogs, o las no periódicas como las tesis y la mayoría de los libros, o las impresas o en línea cuando son en línea, tienen un identificador de objeto digital que en sus siglas es DOI o una dirección web que sus siglas es URL. Ahora pasamos a las herramientas para las referencias. Existen muchas herramientas como apoyo para las referencias. Existen las bases de datos, las cuales cuentan con unas pestañas llamadas como editar para las referencias. También existen los procesadores de textos que cuentan con la opción de herramienta de edición. Existen algunos generadores automáticos de referencias en línea que ayudan a localizar o recuperar los datos de la fuente. Si se cuenta con una gran cantidad de información, lo mejor es usar gestores bibliográficos. Algunos ejemplos son el Mendeley o Zotero. Algunos cambios que se hicieron de la edición pasada a este APA con respecto a las referencias del libro es que se eliminaron los datos de ubicación geográfica de la publicación del libro, es decir, la ciudad o el país. En los libros electrónicos se eliminó la mención de la plataforma o el dispositivo que aloja el libro. Se eliminaron las etiquetas recuperado de y doy para las palabras recursos disponibles en web. En capítulos del libro, cuando hacemos referencias de capítulo del libro, se usa cuando el libro cuenta con un editor o editores, que son los que coordinan la publicación por los capítulos que han sido escritos por autores diferentes, en este caso, que se incluyen.
Los autores del capítulo con la fórmula apellido, con la inicial del nombre, el apellido entre paréntesis, el título del capítulo, la preposición en para indicar la relación de la inclusión en una obra más amplia, la inicial del nombre y apellido de los editores, la abreviación ED, el título del libro en cursiva, el rango de páginas del capítulo entre paréntesis, la editorial y el enlace y este se encuentra disponible, si este se encuentra disponible en la red. También contamos con artículos científicos, informes gubernamentales y tesis. Esos los van a poder encontrar en los recursos ya que son muy parecidos en la fórmula a los capítulos del libro. Esto sería todo en la primera parte de las referencias. En el siguiente video vamos a hablar un poco de algunas recomendaciones y algunas referencias que vamos a usar con respecto a páginas web y sitios como redes sociales, películas o algunas otras. Muchas gracias.